Espera, a ver. Bueno, jóvenes, sean ustedes bienvenidos nuevamente a las sesiones de negociación en lo referente al tecnólogo en producción de multimedia. El día de hoy vamos a hablar de algo que es verdaderamente interesante para cada uno de nosotros. Eso que hace interesante tiene que ver con los costos variables de un producto al interior de una empresa o de acuerdo a la necesidad, cómo nosotros vamos a darlos a conocer, logrando identificar el valor en el mercado, el valor de compra y posteriormente determinando el costo variable total del mismo. Para ello, entonces me permitiré realizar la presentación de mi pantalla para que podamos visualizar de la mejor manera el elemento. Un segundito, vamos a mirar por acá las pestañas y vamos a mirar la información pertinente a lo referente a la definición de los costos. Bueno, en algún momento nosotros estábamos y habíamos socializado aspectos importantes y relevantes de los costos y gastos al momento de realizar su elaboración. Con anterioridad ya lo habíamos visto. Ahora vamos a detenernos un poco acá en lo que hace referencia a el cálculo de los costos variables de un producto. Podemos indicar de que lo primordial para poder determinar ese tipo de herramientas es identificar o conocer el nombre del producto que nosotros estaremos utilizando o desarrollando. Adicionalmente a ello, determinar el valor por la unidad, es decir, saber el valor unitario de este mismo elemento, estableciendo la unidad por la cual nosotros vamos a realizar las diferentes medidas. Luego, como tercer valor elemento, nosotros debemos darle valor al producto en el mercado, es decir, determinar cuál es el precio actualmente en el mercado de este tipo de producto. Ojo, en este momento estamos hablando de productos que pueden ser tangibles, es decir, que se pueden tocar, palmar, o en este caso cuentan con un peso, una proporción y un volumen. Seguidamente determinamos nosotros la cantidad de ventas de productos que podemos tener durante nuestro mes, identificando entonces así para poder nosotros determinar algo importante. Ese algo importante hace referencia a conocer en lo referente a, para elaborar un producto requerimos tanto tiempo, pero también requerimos una mano de obra. Y lo mismo para poderlo detallar para 10, 20, para 30, entonces debemos tener en cuenta los diversos materiales o esfuerzos para ese tipo de desarrollo. Bien, entrando entonces en materia, hablando del cálculo de los costos de la variable, pues tenemos acá una información en donde habla de lo siguiente, en donde nosotros verdaderamente mencionamos aspectos importantes como, bueno, determinar el nombre del producto, cuál debe ser la referencia o cómo lo estaremos catalogando para poderlo pues, buscar posteriormente más rápido. La unidad de costos, determinamos si vamos por una unidad unitaria o si vamos por docenas, ¿verdad? O por millares, dependiendo del tipo de elemento que estemos trabajando. Identificar el precio de la venta del mismo, calcular las unidades vendidas durante el mes, esto con la intención de que al tener ese valor de las unidades vendidas en el mes, podemos comenzar a identificar o a determinar la información al interior de esta tabla. Determinar cuáles van a ser las materias primas, en donde identificamos entonces cada uno de los materiales con los cuales se pueden elaborar este tipo de productos. Determinando también la unidad de compra, es decir, cuando vamos a adquirir este tipo de material, ¿cuál es la unidad de compra que nosotros utilizamos o requerimos para desarrollar este material? Permítanme un segundo. ¿Listo? ¿Cuál es la unidad que estamos utilizando para visualizar este material? Luego, con ello, pues entonces, en la unidad de compra, determinar, pues bueno, cuál es la cantidad que nosotros estamos utilizando y cuál es el valor de esa unidad que compramos. Si estamos hablando de telas, entonces, ¿qué cantidad de telas estamos comprando y cuál es el valor? Posteriormente, ya vamos a hacer un dictamen mucho más centralizado en donde hablamos de cuánto utilizamos de ese valor. Ahorita vamos a ver un claro ejemplo, una descripción y luego vamos a realizar una práctica al interior de nuestro programa de Excel para poder dictaminar la mejor manera. Luego, con ello, ya entonces podría yo tener el costo total de cada materia prima utilizada para la fabricación de la unidad de costeo, es decir, de los materiales que necesito para la elaboración de mi producto. Teniendo ya ese valor, entonces entran en juego otros valores adicionales. Estos valores adicionales han de ser, entonces, mano de obra,
pues, quién se encarga de realizar la transformación de la materia prima, determinar si existen de pronto comisiones por venta, embalaje, distribución, empaque. Entonces es importante tener en cuenta estos otros valores que nosotros hemos determinado como costos variables. Ya en la parte final, entonces nosotros determinamos cuál ha de ser verdaderamente el costo variable de la presentación, teniendo en cuenta que ahí realizamos una sumatoria entre el valor total de la materia prima y los otros costos variables, para que lo podamos tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, es importante tener en cuenta este tipo de desarrollos para poderlo implementar. Bueno. Bueno, continuamos. Qué pena con ustedes. Listo. Entonces, ahora estamos en el aspecto en donde habla de cómo diligenciar la hoja de costos y variables, que era lo que nosotros estábamos mencionando. Teniendo en cuenta ese tipo de aspectos, entonces, para realizar ese tipo de desarrollo es importante tener en cuenta aspectos relevantes en lo referente a cuál es el ítem que nosotros vamos a clasificar o a catalogar, ¿verdad? Identificando entonces el nombre de referencia del producto de la unidad, indicando los datos correspondientes, haciendo referencia a las unidades de medida, valores, costos y cantidad utilizada. Posteriormente realizamos la sumatoria de los valores, que era lo que teníamos en la parte de acá. Y luego teniendo en cuenta, adicional a ello, los valores variables que se le agregan al coste que ya teníamos en lo referente a las materias primas. Una vez teniendo nosotros ya esa información, entonces aquí podemos observar un cálculo de una variable teniendo en cuenta los elementos socializados al interior de un producto, que es lo que tenemos acá en este momento. ¿Qué es lo que vamos a visualizar entonces? Para la referencia tenemos el elemento de una camisa, la referencia, el precio de venta, 12.500 por la unidad, y cuando hablamos de docena, hablamos de 150.000. Docena, 12 unidades. En la unidad de costos estamos hablando de que es una docena, entonces siempre estamos hablando de 12 ítems al momento de estar realizando las actividades. Las unidades vendidas en el mes ya dictan de que entonces han sido 20. Pero bueno, para poder elaborar una unidad de esta camisa, debemos tener en cuenta diversas materias primas. En este caso, hilo, etiqueta, marquilla, botones, entretela y chasis. Listo. Entonces, ¿y eso cómo se compra? Entonces, la unidad de medida para poder comprar este tipo de materias primas ha de ser entonces metro, docena, un tubino de hilo, ¿verdad? O bueno, si es hilo o hilaza, ya van diversos o tubinos o conos para poder utilizar. La etiqueta o la marquilla, que es la que va en cada una de las prendas, pues en este caso se vende por unidad. Una vez teniendo clara esta información, venimos a la unidad de compra, es decir, cuál es el valor de cada uno de estos elementos. Si notan, es muy similar a lo que nosotros habíamos elaborado con el árbol de objetivos y procesos o problemas en donde dictaminamos el problema general, luego la manera en la cual podemos desarrollarlo y con los elementos que se podrían desarrollar. Aquí tenemos entonces el problema que puede hacer la elaboración de la camisa. ¿Cómo debemos elaborarlo? Pues mediante las telas. ¿Mediante qué? Mediante unos valores estandarizados para poder determinar el valor de una prenda. Listo. Continuemos entonces. Unidad de compra, entonces aquí están los elementos. ¿Cuáles son las unidades utilizadas? Entonces yo necesito trabajar con un octavo, con un medio, determinando cuántos elementos necesito, uno o dos, y asimismo poder evaluar la cantidad necesaria, ¿de acuerdo a qué? Y esto me arroja un valor provisional. Hasta ahí tengo el tema del valor de las materias primas. Ojo, estamos hablando de que estos materiales hacen referencia a a una docena, ¿no? A una docena. Entonces vamos en 61.000 pesos de los 150.000 en lo cual se vende. Entonces tenemos una ganancia interesante. Seguidamente, vamos con los otros costos variables. Los otros costos variables hacen referencia a la mano de obra, es decir, lo que se le debe cancelar a las personas por poder realizar este tipo de trabajo de prenda. Y en este caso está estimado en 21.720. Y bueno, los empaques o los otros elementos dan un valor y como valor resultante tenemos 22.320. En el costo variable total es en donde realizamos las sumas de las materias primas y los otros costos variables, es decir, 83.400 pesos.
es el valor total para poder producir una docena de camisas. Entonces, si nosotros vamos a determinar esa información, ¿cuál es el margen de diferencia en cuanto a las ganancias que se puede tener por realizar la venta de un producto en mayor cantidad? Ya tenemos ahí un valor de 66.600 más o menos, un valor estimado y aproximado. ¿Listo? Para que entonces nosotros lo podamos tener en cuenta. Bueno, teniendo otro ejemplo claramente para el desarrollo, esto en cuanto a elementos que sean tangibles, a productos que yo los pueda tener, pero cuando estamos hablando nosotros de servicios, que es normalmente lo que nosotros prestamos, pues verdaderamente cambian un poco pues esa información. Esa información cambia teniendo en cuenta de que ya los aspectos o las unidades a tener en cuenta han de ser totalmente diferentes. En este caso tengo un tipo de servicio que es la sincronización, el precio del servicio. Entonces, bueno, este precio para la sincronización de la máquina tiene un valor de 7.000. Entonces, para ello, ¿qué necesito? Tiner, gasolina y una valletilla para poder realizar ello. Las unidades de compra, pues han de ser unidades y galones. El costo por la unidad de esto, las unidades que necesito, en este caso de gasolina o de tiner, ha de ser un tercio, un medio, y entonces solamente una pequeña parte de la valletilla para poder hacer el procedimiento me genera un valor. Posteriormente yo determino el valor de la mano de obra, es decir, que va sobre el 40% de lo que se oferta en el valor del precio del servicio. Es decir, yo multiplico el valor de el precio del servicio, que en este caso es 7.000, vamos a realizarlo por acá rápidamente, de 7.000 por el 40%. Entonces, vamos a realizarlo rápidamente por aquí. Por acá tengo la calculadora. Entonces, estamos hablando de que tenemos 7.000 y lo vamos a multiplicar por el 40%. Estamos hablando de que tenemos un valor de 2.800 para poder realizar este tipo de actividad. Y eso, pues bueno, hay que tener en cuenta también el tiempo a desarrollar durante el debido proceso. Acá tenemos el valor. Por ende, podemos indicar de que al valor total de 7.000 pesos, nosotros debemos restarle la materia prima, la mano de obra, y este es el valor total. Ya al hallar la diferencia, son las utilidades que nosotros podemos tener al realizar dicha actividad. Bueno, teniendo en cuenta ello, yo tengo por acá el mismo elemento que lo tenemos entonces nosotros acá para poderlo desarrollar de una manera mucho más interesante. ¿Me confirman si por favor estamos visualizando la pantalla? Sí, señor. Listo. Vale, ok, muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a hacer nosotros un ejemplo, bueno, entre todos, teniendo en cuenta de que vamos a prestar un servicio de una sesión fotográfica. ¿Cuánto puede costar una sesión fotográfica? Eso es el servicio. Vamos a tener un evento de una sesión fotográfica para unos 15 años. ¿Qué pueden indicar ustedes? ¿Unos 100.000 pesos? Ejemplo, vamos a darle un valor de unos 100.000 pesos. Listo, vamos a asignar entonces ese valor de 100.000 pesos, ¿ok? Listo, al tener entonces ya ese valor de la sesión, debemos tener en cuenta algo en lo referente, insumos o materiales, para poderlo llevar a cabo de acuerdo al otro. Digamos que entonces vamos a tener X cantidad de eventos en el mes, ya determinamos posteriormente luego. Ahora, necesito insumos o materiales, ¿verdad? Dentro de esos insumos o materiales hay que tener en cuenta los equipos, ¿verdad? Y no solamente los equipos. Cuando estemos hablando de los otros costos variables que se pueden llegar a tener en esos costos variables, nosotros debemos tener en cuenta algunos aspectos importantes. Permítame un segundo, vamos a insertar algunos otros elementos. Esos valores han de ser importantes para cada uno de nosotros, en donde hacemos referencia a algo importante. A, transporte o desplazamiento. Y aquí debemos hablar de alojamiento, si es el caso, ¿no? Entonces, hospedaje y alimentación. Para que entonces nosotros lo tengamos en cuenta, ¿ok? Bueno,
Entonces, vamos por acá. Materiales e insumos. Para la sesión de fotográfica, ¿qué necesito? ¿Qué creen ustedes que necesito? Una cámara, luces. ¿Qué otra cosa necesito? No, no nos damos, muchachos, vamos. No sé, extensiones, Bueno, en este caso podemos llamarlo con cables, ¿verdad? Puede ser, ¿no? Cables, entonces vamos a colocar aquí. iluminación. Ah, pues ya está la luz. Ya está ahí las luces, sí, correcto. Ok, listo, entonces vamos a ver aquí. Extensiones, listo, vamos a dejarlo de pronto un poquito más amplio. Ok, listo. No sé, de pronto que vamos a utilizar diversos fondos, background para poder llevar elementos. Entonces que llevemos equipos, entonces podrían ser trípodes. Micrófonos. Bueno, pero va a ser una sesión de fotografía. También lo pensamos, pero como es netamente de fotografía, no vamos a hacer el video, solo fotos. ¿Listo? Los reflectores, profe. Los reflectores entrarían también como al interior entre las luces, ¿no? Porque estaríamos llevando algunos LED y otras luces direccionales para mejorar la calidad del elemento. ¿Listo? Entonces, cámara, luces, cables, trípodes y entonces, si tenemos acá, entonces... Difusores. Ah, no, sí, sí. Pero entonces el difusor lo podemos utilizar ahí mismo en las luces que tenemos en la pantalla difusora, que es la telita esa blanca que vaya al frente para que la luz no pegue de una manera directa en el rostro o en el cuerpo de la persona. Pero muy bien, me encantan los términos que estamos manejando entre todos. Hemos dicho que vamos a volver... Ah, ok, telones. Pues si los debemos llevar, ¿para qué? Para poder hacer una fotografía con diversos fondos y luego comenzar a hacer un proceso de postproducción, digámoslo así. Entonces, hay que tener en cuenta que entonces aquí cambiaría la variable porque no sería una unidad de compra porque yo no voy a comprar una cámara para ir a un evento. En este caso, dos cosas. Si la tengo, pues me ahorro este dinero, pero si no, entonces yo puedo colocar el tiempo de alquiler. ¿Cuál será el alquiler? Por horas, por días, entonces digamos un día de alquiler. Unidad de media. Démosle más de media para que no haya problema. Un día. Vamos a alquilar todos estos equipos que por un día para poder hacerlo, porque en este caso nosotros, pues somos buenos, pero no contamos con el equipo. Somos buenos y tenemos claro el lenguaje cinematográfico, los encuadres, los planos, los ángulos, tenemos la creatividad, sabemos acomodar las luces, tenemos claro cuál ha de ser el perfil, qué es lo que mejor viene para entonces esta señorita en la sesión de 15 años. Entonces vamos a alquilar eso por días, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto podrá costar alquilar estos equipos por día? Hagamos estimados. Cuéntenme, ¿cuánto podría costar? Profesor, la cámara es también dependiendo de la calidad y todo eso, entonces. El tipo de cámara lente. En este caso estamos hablando de una cámara profesional que tenga, ejemplo, un 18-175, más o menos. No Pero el unos 18-175. 1.500.000, 2 millones. Para alquilarla por un día, Ah, alquilar. alquilarla, sí, 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 porque el valor supera los 3.500.000 como mínimo. Entonces, estamos hablando de alquilar. Y aquí después nosotros vamos a ver cuántos servicios tenemos que hacer en el mes para que verdaderamente valga la pena, ¿ok? Es para que el ejercicio sea bien dinámico. Entonces, aquí hablemos de cantidad de elementos. Entonces, en este caso, aquí están las unidades utilizadas. Sería una cámara. Vamos a ver cuántos de los otros elementos vamos a utilizar. Listo, entonces, un valor promedio. Vamos que, ¿cuánto nos puede costar el alquiler de la cámara? ¿Será que 500.000 pesos le parece bien? No sé, ¿qué opinan? Estamos haciendo supuestos, Sí, ¿verdad? más o menos para instructor entre 500 y 700.000 pesos, creería. Eso, para que no nos vaya tan alto. Muy bien. Luego, entonces, vamos a hablar de las luces. Entonces, que las luces tienen un valor de 100.000 pesos. Que los cables o las extensiones, no, ese sí es más barato, ese sí 30.000.
Luego, entonces, ¿qué trípodes? Entonces, vamos a llevar los trípodes. El valor del trípode hace referencia a 50.000. Bueno, depende del trípode. Aunque es para fotografía, necesitamos hacer video, con 50.000 pesos está bien. Y telones para poderlo llevar y todo eso, tienen ya un valor un poquito más amplio. Entonces, tiene un valor de 100.000, 150.000. Listo. Ahora, vamos nosotros a determinar las unidades de medida. ¿Cuántas cámaras llevaremos? Una. ¿Sí? ¿O cuántas llevaremos? No sé. ¿Qué opinan ustedes? Tenemos que una. Luces. ¿Cuántas luces debemos llevar para poder hacer la sesión de fotos? Creería que 2, ¿no? Luces, entonces, bueno, mínimo 2 para poder tener ambos lados direccionados. Listo, me haría falta entonces posteriormente una externa. Listo. ¿Cuántas extensiones debo estar utilizando? 2, 3. Bueno, vamos a dejar 3. Luego, entonces, trípodes. ¿Cuántos trípodes vamos a utilizar? Pues dependiendo de la cámara, entonces sería 1. Si vamos a llevar solo una cámara, pues 1. Listo. Y telones, si vamos a utilizar, entonces nosotros determinamos de utilizamos telones o no, para poder hacer posteriormente los montajes en lo referente a que la podamos ubicar en diversas locaciones o background que sean mucho más llamativos. O sea, llevamos un telón de tipo gris tormenta, negro, blanco o un verde que nos sirva para chroma key. Entonces, ya dependerá pues, de nosotros, ¿no? Porque los telones o los background nos sirven para tanto hacer montajes o para realizar fotografía de calidad. Ahí sí ya es cuestión de nosotros. Entonces, digamos que vamos a llevar uno. Vamos a establecer entonces el valor. Ustedes ya saben utilizar este. Entonces, siempre es el valor inicial por el otro valor y le damos enter y ahí asumimos los valores. Simplemente voy a arrastrar acá y tengo un resultado en particular. ¿Listo? Ya tenemos ahí el cálculo y la multiplicación. Tenemos un valor. Este ha de ser la sumatoria de esos valores. Entonces, hasta el momento van en 990.000 pesos para un día en un evento. ¿Listo? Entonces es importante comenzar a aplicar la temática. Ahora, vamos a seguir mirando los costos variables que nosotros podemos tener al momento de desarrollar las actividades. Dame un segundo por acá. Vamos a soltar independientemente. Entonces, ¿cuáles han de ser esos otros costos variables? Entonces, esos costos variables hablamos del transporte o el desplazamiento, porque tenemos que ir hasta ese lugar. Tenemos que hablar del hospedaje y hablar del pago al empleado, que es sobre el 40% de la venta, para que podamos determinar, bueno, cuánto yo voy a estar cancelando de X o Y manera. ¿Cuánto normalmente se le cancela entonces al empleado? De acuerdo a que la sesión fotográfica, ¿con cuántas personas vas a ir? Entonces, si quiere aquí, cambiamos acá la información y coloquemos cuántas personas. ¿Cuántas personas realizarán la actividad? Para que entonces ustedes los tengan al pendiente. Tendremos hospedaje, transporte, que si nosotros somos una empresa tenemos que determinarlo bien. En este caso, hay una cámara y ¿cuántas personas van a ir? ¿Una? ¿O dos? No, yo creería que 2, sí. Listo. ¿Y el valor que nosotros tendremos para eso es de cuánto? Para cada persona. ¿Qué podemos hacer nosotros para poder realizar esa función? Podemos indicar de que cada persona, como mínimo, tendría un valor de 50.000 pesos el día, o le pagaríamos menos a cada persona por ir a realizar la sesión de fotos. ¿Le pagamos 30.000? Tendría que ser por igual. Digamos 30.000 le vamos a pagar. Y aquí estamos indicando de que van a ir 2 personas. ¿Listo? Mira, aquí tengo las 2 personas. La tenemos ahí. ¿Listo? Le vamos a colocar por aquí al ladito. 2 personas. Asumen a ese valor. Quiere decir que cada persona es 30.000. El transporte para poder llegar allá, bueno, depende del lugar en donde esté, pero estamos hablando de que es en la ciudad, entonces son taxi de ida, taxi de vuelta, entonces pongamos de un valor de 20.000 pesos el transporte. ¿Será muy poquito? ¿Será mucho? ¿Ustedes qué opinan? Estamos trabajando con supuestos, muchachos. Y en este caso, hospedaje y alimentación, cero, porque vamos a hacerlo en un solo día. ¿Es correcto? Listo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a realizar la sumatoria
de los elementos. ¿De cuáles elementos? De estos valores, de el resultado total más los otros costos variables, o bueno, más el costo variable. Entonces vamos a hacer igual acá y vamos a decirle que me seleccione este valor más el otro valor que tengo. Listo. Es decir, que vale 1.050.000. Bueno, la alimentación, hospedaje no, alimentación, pues normalmente cuando vamos a las fiestas nos dan comida. Entonces digamos que ese valor es cero. ¿Qué quiere decir? Que para poder hacer eso en un día de trabajo con equipos, con cámaras, utilizando solo una cámara, dos luces, cables para realizar la extensión, el trabajo, digamos, si coloquemos dos para que se nos baje un poquito, llevar un solo trípode y telones, asciende a la cifra de 1.200.000 para que nosotros podamos elaborar, perdón, para que nosotros podamos elaborar ese material. Entonces, bueno, ahora, para que sea rentable eso en nuestra entidad, ¿cuántos debo hacer? ¿Cuántos servicios debo yo tener en el mes para que verdaderamente sean de gran importancia, de gran relevancia? Ojo, aquí estamos hablando siempre y cuando colocamos acá un nuevo valor, insertar. Vamos a fusionar por aquí esto para que no haya problema. Y aquí vamos a colocar acá propio. Y esto hace referencia a que tenemos el recurso propio, entonces venimos en cero. ¿Por qué? Porque no tiene ningún valor. Cuando nosotros tenemos todo esto, pues verdaderamente las ganancias van a ser mucho mayores. Ahora, vamos a examinar entonces cuánto debemos vender para buscar un punto de equilibrio o un elemento que sea rentable para nosotros, como una empresa. Porque tenemos dos personas, tenemos una sola cámara para poder trabajar. Y mire, estos son los gastos de alquiler. Pero si nosotros vamos a tener un coste total y ese coste total no se refleja, vamos a esto por esto, entonces venimos a valores en cero. Para que lo tengamos en cuenta, obviamente solamente vamos a utilizar estos valores que tenemos acá. Aquí sigue siendo cero. Y aquí solamente tendríamos la sumatoria de los elementos. Pero porque acá nos quedó mal la operación. Porque el valor asciende un poquito más. Necesitamos sumar estos tres valores. ¿Listo? Y aquí volvemos a hacer lo mismo. Vamos a sumar los valores. Entonces, cuando tenemos nosotros los valores, o bueno, nuestros propios productos, pues verdaderamente minimizamos mucho los costos y entonces la producción sería de 80.000. Porque entonces lo hicimos de ambas maneras, pues muchachos, para que entonces nosotros podamos determinar de que realizando el alquiler de equipos tendría que ir yo a más de un lugar por día para que esto sea rentable. Cuando no es así, entonces mire, el valor es de 80.000 pesos para pagar ¿qué? El desplazamiento y el día de las personas que están trabajando allá. Es decir, que a la entidad, a la empresa, le queda un valor de 20.000 pesos de ganancia. Porque ya hemos pagado las dos personas que van a hacer el trabajo y el desplazamiento. Claro está que hace falta algo que es el proceso de postproducción. Entonces, por ende, deben ser unas muy buenas tomas con las cuales nosotros estemos trabajando. Pero, ¿es claro el ejemplo o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se lo habían planteado de pronto en algún momento? No, instructor, y uno a veces se le hace, digamos, como costoso las secciones fotográficas, pero uno así incluye que va mucho gasto. Exacto, ya uno comienza a determinar de que hace falta algo. Es más, coloquemos acá, no lo dejemos por fuera. Tenemos aquí el tema de... ¿qué hemos dicho? Ah, la parte de la edición de fotos. Edición de fotos.
¿Cuánto vale el proceso de edición? Pues depende de la cantidad de fotos. Normalmente en el paquete vamos a entregar 10 o 15 fotos, entonces digamos de que asciende a la suma de el tiempo que te demores, puede ser de un valor de 50.000 pesos. Ejemplo, al interior de la entidad. ¿Listo? Hacemos el cálculo. Listo, lo mismo acá. Asignamos entonces nuevamente el valor. Listo, entonces ya tenemos algo relevante en lo referente a lo que debemos nosotros realizar. Mire, ya estoy aquí en pérdida, porque vale 130.000 y estoy cobrando 100.000. Porque aquí tengo que pagarle al que edita las fotos, sea uno o sean los dos, porque es otro trabajo. Una cosa es el trabajo de campo al capturar la información y otra cosa es el trabajo ya en la oficina, por decirlo así, cuando vamos a hacer el respectivo proceso de edición. Entonces, bien, por ende, podemos indicar de que era la segunda alternativa que dábamos para, digamos, tener un valor un poquito más rentable de 150.000. Por ende, podemos determinar que la utilidad para la empresa hace referencia a algo, al valor total por el cual se negoció menos el valor del costo de producción. Es decir, de que entonces tenemos una utilidad tan solo de 20.000. Para la empresa, ojo, para la empresa. Pero a medida de que van saliendo más trabajos, pues efectivamente se va desarrollando. Esto por un día de sesión o por una sesión. En el día podemos tener varias sesiones, una en la mañana, otra en la tarde y varias en la noche, para que lo podamos desarrollar. Unas que desarrollen a las 7, otras a las 10. Bueno, entonces, ¿cuántas en el mes? Para poder asignarle 2 salarios agradables a nuestros empleados. Entonces, ejemplo, hagamos el cálculo. Vamos a tener 20 sesiones de ellas. Entonces, tengamos ese valor. Entonces, que es igual a 150.000 por la cantidad de sesiones. ¿Cuánto valor nos ha de llegar al mes? 3 millones de pesos. ¿Listo? Entonces, ese es el valor de las sesiones. Entonces, comencemos a colocarlo por acá. Entonces, sesiones al mes. Aquí tenemos entonces el valor. Vamos a copiarlo con fórmula y todo para que no haya ningún inconveniente. Entonces, igual al valor 1 por la cantidad de sesiones. Listo, sesiones al mes. Listo. Gastos de producción. ¿O solamente gastos? ¿Cuál va a ser el valor del gasto, muchachos? ¿Qué me indica? ¿Cuáles serían? Ya hicimos el valor de las sesiones en el mes y hallamos el valor. ¿Cuál sería entonces el elemento para determinar los gastos al mes? Pues podríamos indicar que es la cantidad total de una sesión. ¿Por qué? Por las sesiones realizadas, ¿verdad? Imagínense. Sí, señor. Entonces serían 2.600.000. ¿Y las utilidades? ¿Cuáles serían las utilidades? La cantidad por las sesiones. Es decir, que durante el mes tendríamos una ganancia de 400.000 pesos. Ahora reformulamos la pregunta. ¿Está bien este valor por una sesión fotográfica en donde van a ir 2 personas y tenemos una cámara, 2 luces, 2 extensiones, un trípode y un telón? Entonces usted puede determinar, hey, profe, pues la verdad, mira, aquí estamos diciendo que los valores son en cero. Solamente estamos teniendo en cuenta el pago de las personas. Bueno, ya le estamos pagando por allá. Y aquí le estamos pagando por la edición. ¿Será que le estamos pagando más por la edición que por el trabajo de campo? El trabajo de campo está haciendo en 30.000 pesos y el trabajo de edición en 50.000 a la persona que lo hace. ¿Será que nivelamos tanto el trabajo de campo como el trabajo de oficina puede hacer? Digamos que ese lo dejamos a 30.000. Cambiémoslo a 30.000. La ventaja del Excel es que en cualquier momento él directamente comienza a actualizar los valores. Ya me da un margen de ganancia
de 40.000, y entonces, mire, las sesiones se siguen manteniendo lo mismo, los gastos ya mermaron un poco, y entonces tenemos utilidades de 80.000. Para la empresa, ojo, para la empresa, porque al empleado ya se le han pagado los 30.000 por ir a trabajar haciendo las fotos y los 30.000 por la edición. ¿Sí es claro? Entonces, estas serían las utilidades para la empresa. Una vez realizando el pago de la persona por acompañarnos y realizar la actividad y por realizar posteriormente la edición de fotos, teniendo en cuenta que nosotros hemos desarrollado esto. Bueno, o contamos con estos materiales. Entonces, los ingresos o las utilidades para la empresa han de ser 800.000 pesos, que esos se pueden seguir implementando o reinvirtiendo en equipos, en materiales, en componentes, incluso en accesorios para nuestros equipos, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué les parece la manera en la cual podemos nosotros desarrollar este tipo de elementos y la importancia de los costos variables de un producto? ¿Qué opinan, compañeros? Yo al finalizar les comparto este archivo para que ustedes lo puedan tener y lo puedan desarrollar. ¿Interesante o no interesante, compañeros? Sí, es interesante porque uno va conociendo más. Bien, ahora, pregunta, ¿cómo estamos nosotros del manejo de Excel? ¿Conocemos las funciones básicas? Sí, no, tal vez, o nunca jamás en la vida he trabajado con Excel. Sí, Tal señor. vez. Listo. Mencionemos aquí, ¿cuáles han de ser las funciones básicas? Suma, resta, división. Ay, perdón. Suma, resta. Uy, espera que me toca colocarles solo enter. Profesor, ¿me la puede ampliar? ¿Me hace el favor? Claro que sí, mi hermanazo, con mucho gusto. Perdóname, perdóname. Vamos a colocar por aquí esto. Entonces vamos a crear aquí una hoja nueva para que la podamos ver por acá rápidamente. ¿Cuáles son las funciones básicas de nuestro amigo? Entonces tenemos que la suma, la resta, la división y la multiplicación. Cada una de estas se encuentra asociada a un icono. ¿Sí? Listo. Cada una está asociada a un icono, ¿cierto? Ya todo lo tenemos claro y no hay ningún inconveniente. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros estamos trabajando directamente en el Excel, gracias a que todos se encuentran guiados, pues yo debo comenzar a utilizar los diversos aspectos importantes para mí. Entonces determinar que para poder hacer la suma de dos elementos, entonces debo siempre partir de un igual, selecciono una casilla de verificación más la otra casilla de verificación y obtengo un resultado en particular. De igual manera se hace con la resta, con la división y la multiplicación. Para eso ya todo lo tenemos claro, ¿cierto? Conocemos allí. ¿Qué es lo que sucede? En este caso, para poderlo hacer de una manera dinámica y más interesante, vamos a utilizar lo que se llama la función buscar B para que, ejemplo, yo tengo esto, una base de datos en donde tengo una información. Entonces, en este caso, el inventario o base de datos de la bodega tienda de accesorios JR, donde tenemos 10 ítems que van denominados del 101 hasta el 110. Este es el valor o la primary key, que es el elemento único que no se repite. Tenemos diadema, mouse, disco duro, funda, teclado, base, computador, cargador, bueno, etc. Y tenemos unos valores. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros, ejemplo, tenemos que generar una factura rápidamente para poder determinar los costos, pero comenzar a insertar uno a uno los valores. Entonces estoy acá y vengo y miro, estoy acá y vengo y miro. Pues es difícil. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar estas funciones aplicadas. Primero, que es buscar B, luego aplicar el si.ro para que las celdas sean limpias y luego aplicar el bloqueo para que sea más fácil realizar la información. ¿Qué es lo que sucede? Si yo aquí doy un valor, automáticamente él me busca 105, que es un teclado inalámbrico. Acá está 105 teclado inalámbrico. Mediante esa opción que nosotros hemos colocado. Aquí ya son los valores. Y aquí yo determino netamente las cantidades para que lo podamos tener de referencia. Pregunta, ¿alguno de ustedes ha manejado la función buscar B? No, señor. Bueno, y en Excel estamos más o menos bien.
En Excel podemos hacer hasta una base de datos, un control de acceso de inventario con fotos y, mejor dicho, un poco de cosas bien interesantes. No necesitamos ser los super, hiper, mega programadores. Pero bueno, con este ejemplo creo que nos haremos cuestionamientos interesantes de qué es lo que podemos encontrar o desarrollar con nuestro Excel. Entonces, en este caso, miren, cuando yo inserte algún valor, entonces que aquí me cargue la información. Para poderlo hacer, yo necesito, pues, de antemano, utilizar las diversas funciones. Vamos a ir con la función buscar ver. Nuestro archivo de Excel, o nuestro Excel, funciona por, es un libro, y al interior de cada libro existen hojas, ¿verdad? De acuerdo a lo que yo voy a estar utilizando. Para Excel, yo puedo entonces comenzar, el valor, o lo que yo voy a buscar es esto, que es lo que no se repite, que es nuestra llave primaria. Aquí voy a comenzar a utilizar la herramienta buscar ver. Algo importante, Excel tiene dos maneras de que tú puedas realizar la aplicación de fórmulas o funciones. Una es de la manera directa, en donde usted comienza a digitar la información que va a utilizar, o la otra es venir acá al panel de funciones e indicar qué es lo que va a utilizar. A este yo le llamo asistente. Un asistente gráfico, digámoslo así, porque aquí también me aparece un asistente. A medida que yo lo estoy haciendo, mire, aquí me dice, ¿cuál es el valor buscado? ¿Cuál creen que sería el valor buscado? Permítame, ampliamos un poquito más esto. Ahí se puede visualizar mucho mejor. Sí, señor. Listo. Bueno, vamos a mirar, vamos a digitarla directamente. Buscar B. ¿Cuál creen ustedes que sería el valor buscado? O lo que hace único a un producto. ¿Cuál sería? El código, ¿verdad? El valor que la gente ingrese acá es el valor único, el valor buscado. Aquí como también tengo un asistente, si notan, él me dice que para que yo pueda cambiar de ítem debo dar con punto y coma. Entonces doy punto y coma y ya me activa lo otro. Ahora, ¿en dónde se encuentra esa tabla o esa base de datos que ustedes se va a utilizar? Pues yo vengo aquí a inventario y le digo que está aquí. Entonces selecciono el inventario. Listo. He seleccionado el inventario y continúo, punto y coma. Ahora, el indicador de columnas. ¿Qué era lo que nos estaba pidiendo en la factura que buscáramos? La descripción. ¿Cuál es la columna de la descripción? La A, la columna 1, la B, la columna 2, la C, la columna 3. ¿En qué columna se encuentra la de descripción? En la número 2, entonces 2. Y luego, punto y coma, ¿y cuál es el valor verdadero o falso o el rango? En este caso, ya yo la he ubicado de manera horizontal mediante el código y de manera vertical mediante la columna. Entonces, no hay necesidad de colocar un valor adicional. Simplemente le doy 0, cierro mi paréntesis y le doy Enter. Y entonces, directamente tengo la información. Diadema Gamer. Y si aquí cambio el valor, teclado inalámbrico, al mouse, y ya me está mostrando la información. De la misma manera podemos hacerlo acá con el precio. Vamos a hacerlo ahora, pero utilizando el asistente. Vengo acá con el asistente y él me pregunta, voy a utilizar la función buscar ver. Entonces, ¿cuál es el valor buscado? Pues el valor que yo busco es este. Listo. ¿Cuál es la matriz o la tabla que yo necesito utilizar? Vengo acá a inventario y selecciono el rango. Muy bien. ¿Cuál es el indicador de columnas? Ojo, anteriormente yo estaba buscando la descripción. Ahora necesito el precio. ¿Eso en dónde está? Aquí. ¿Cuál será la columna para precio? ¿Qué número de columna sería? La número 3. Y el rango, sea verdadero o falso, lo va a indicar que sea 0. Le voy a ir a aceptar. Y listo. Ahí tengo el valor. Si entonces yo vengo nuevamente a dar acá, automáticamente cambia. Pero ¿qué pasa cuando digitan un código que no es? Pues me aparece esto. Es decir, un error, que no existe ningún dato. Para ello, nosotros tenemos la función que se denomina si.error, que es para mostrar las celdas limpias. ¿Qué hago? Voy a venir acá, voy a darle control X y voy a escribir si.error. Doy doble clic y voy a colocar el valor. Y lo pego. Ahora, punto y coma. Y luego coloque el valor al error. Entonces, como voy a escribir texto, abro comillas y escribo digite un código
válido. Cierro comillas, cierro paréntesis y enter. Listo. Ya no me aparece el error, sino que me aparece es la leyenda. Recuerden, en Enter cuando usted va a colocar un texto, debe colocarle comillas. ¿Por qué? Porque él siempre piensa que vas a colocarle una función. Entonces, por ende, siempre van las comillas. Es muy similar cuando estamos programando para nuestros desarrollos. Ok, entonces mira, aquí está la variable. Cuando ya colocan entonces el valor que es, directamente tenemos el aspecto funcional. ¿Claro hasta ahí? Voy a colocar aquí la cantidad y aquí pues el valor total. El valor total hace referencia a que igual la cantidad por el valor del precio. Y aquí tenemos el resultado. Y acá netamente es la sumatoria de todos los elementos que tenemos ahí. ¿Listo? Hasta el momento. Como ustedes saben, Excel tiene una función que se llama autocompletar. Ese autocompletar es utilizado fundamentalmente cuando, ejemplo, tengo algunos datos y yo voy a venir aquí a autocompletar para que me haga un conteo o que me rellene la información. Yo voy a darle aquí a autocompletar porque ya hice la fórmula y ya todo bien, no hay ningún inconveniente. Pero de antemano me aparece el error. Digita un código válido. Ah, carajo. Listo. Y luego entonces, bueno, aquí tendría los mismos valores, entonces vamos a darle autocompletar. No hay ningún valor. Si yo aquí coloco 105, listo, cambió. Ay, pero mira, aquí no me está mostrando. Ah, porque no tengo los valores. Entonces 3, 5, 8, 10, 4, 2. Listo. Y por acá hay 210, listo, me da el valor. Y, por acá, 102, hay un problema. ¿Por qué existe el problema? Porque, permítanme, hacemos el zoom para poderlo visualizar de la mejor manera. ¿Por qué es el problema? Porque cuando yo estoy entrando a la base de datos, mire, él está buscando en el inventario las celdas A9 y C8. Y si yo vengo acá al inventario, el margen de error de las celdas A9 y C, ¿cuál era la que nos mostraba? Aquí, A9 y C18. Entonces, A9 y C18, mire, este es el nuevo rango que está buscando. El 102, que es el que yo quiero mirar, ¿está o no está dentro del rango? No, ¿cierto? Entonces, para ello, lo que yo hago o lo que realizo es que yo debo esta información, yo debo verdaderamente ¿qué? Bloquearla. ¿Cómo la bloqueamos? Con la utilización de la tecla F4. Voy a bloquear la columna y voy a bloquear la fila para que no haya ningún problema. Y le doy enter. Cuando entonces yo arrastre la información, bueno, acá no hay ningún dato, aquí voy a colocar 110, 105, 102, ahí sí me las va a mostrar, 103. ¿Por qué? Porque en todas ha conservado o ha bloqueado la base de datos, que es lo que yo necesito. Entonces, esta es una manera para que nosotros podamos comenzar a abordar o a elaborar de la mejor forma un ejercicio práctico y dinámico para poder determinar el costo variable de un producto. Teniendo en cuenta ello, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a dictaminar el tipo de servicio que nosotros vamos a estar ofertando. Entonces, no va a ser una sesión fotográfica, va a ser los productos que vamos a asociar a nuestro diseño, a nuestro desarrollo, para que lo tengan ustedes todos en cuenta. ¿Listo? ¿Cuál es el desarrollo que nosotros vamos a estar utilizando? Entonces, contenido multimedial para la plataforma web. Voy a colocarle por acá una nota. Entonces, contenido multimedia para la plataforma de turismo. Por acá, ¿tenemos alguna información? No. Bueno, José, escuchamos, tiene la mano levantada. Profe, pues era para pues lo que te había dicho. Listo, listo. Tranquilo, dale, José, puedes migrar, no hay ningún problema. Vale, muchas Dale. gracias, que tengan buen día a todos. Bueno, entonces aquí vamos a colocar el contenido multimedia para la plataforma de turismo. Obviamente, no vamos a colocar los servicios en el mes, sino el tiempo. Aquí vamos a cambiar esto y vamos a colocarle tiempo
Tiempo para su elaboración. Y nosotros debemos tener en cuenta de que, bueno, el transporte y la alimentación no, pero ¿cuántas personas estaremos trabajando? No en cuanto al costo, sino que aquí vamos a estar asociando en cuanto a productos. Entonces aquí, insumos o materiales, vamos a dejar la nota y vamos a dejarlo ahí, productos. Productos a desarrollar. Listo, para que entonces nosotros lo podamos tener en cuenta. Yo les voy a enviar este archivo. Pues aquí este de factura vamos a eliminar por aquí estos colores. Para que no vean. Y acá les voy a enviar solamente un dato para que ustedes lo tengan, digámoslo así, claro. Aquí vamos a colocar el desbloqueo. Voy a colocar acá este rápidamente. Ya no lo aquí. Y aquí necesitamos la columna número 2. Listo. Entonces yo les enviaré este archivo para que ustedes pues jueguen verdaderamente un poco y luego podamos socializar de qué manera podemos realizarlo. En la próxima clase lo compartiremos y debatiremos la mejor manera para poder tener un desarrollo asociado a pues nuestro proyecto formativo. Con ende podemos darle un valor total, determinar cuánto va a ser la elaboración de ese proyecto, teniendo en cuenta los productos que vamos a hacer, infografías, manual de imagen corporativa, cuánto puede costar, cuáles han de ser los gastos, el tiempo que nos demoramos en la elaboración y ahí tener en cuenta cuánto se le debe pagar a las personas por día que están realizando esas actividades. Después de ello determinamos los gastos y posteriormente la utilidad para la implementación de nuestro producto. ¿Listo? Asociando lo referente a costos y presupuestos. Bueno, muchachos, espero que verdaderamente les haya gustado el desarrollo de la actividad. Me permitiré terminar nuestra sesión de grabación.